Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, contento de estar en este 10º encuentro, en este lugar mágico para nosotros que es muy distinto a nuestro norte, por lo menos lo que estamos a la parte más andina. Vengo de la provincia de Tucumán, una comunidad indígena en el Valle Calchaquí tucumano, donde tiene una historia particular, muy fuerte, de evolución de tierra, unas guerras muy largas, 130 años que le llevó a la conquista española, doblegaron los ancestros y después de eso trasladarlos como esclavos caminando, como castigo a Buenos Aires. Bueno, hoy a través de eso hubo una devolución de tierra en el año 1716, o sea, 100 años antes de la independencia argentina, la corona devuelve a través de estas guerras grandes calchaquíes. Y es la que hoy en día, eso no es historia, no es pasado, tanto el gobierno nacional como provincial tucumano no tiene decisión. Un consejo de ancianos, un cacique que se mantiene una figura desde, lo fuerte de decir esto, de 100 años antes de la independencia argentina, 16 de abril de 1716 la corona española devuelve el territorio. Y bueno, hoy trabajando muy fuerte ya con ahí de tus abuelos, de tus ancestros que lucharon para que tengamos el territorio. Bueno, hoy el desafío es hacerlo producir, demostrar para qué fue el territorio, para qué es el desarrollo de nuestras nuevas generaciones, y el turismo rural comunitario nos permite eso, ser parte activa del turismo, no ser un mero objeto de foto, de ir por la ruta y decir frenar el auto y sacar una foto al pastor de llama o el pastor de cabra, o frenar que hay un artesano ahí tejiendo, sino que podemos ser el dueño del hotel, ser el dueño de la agencia, podemos ser eso, ¿sí? Porque siempre fue algo más excluido a las comunidades, el trabajo, que no renegamos del trabajo, el trabajo es muy bueno en toda parte, toda su forma, pero no estamos para ser el jardinero del hotel o la mucama del hotel. Podemos ser también, o sea, la otra parte también, así que esa es la función hoy del turismo rural comunitario. Bueno, Sebastián, ¿hace cuánto tiempo ustedes vienen trabajando con el turismo rural? Ahora estamos insertos a la Yatura, a la red federal esta, 7 años, pero bueno, Amaicha ya 12, 15 años que estamos trabajando mucho para dejar de ser un pueblo de paso. Estamos en una ruta turística del norte argentino, donde está un sitio emblemático como la ciudad sagrada de Los Quilmes, de nuestro territorio, y era una pena que era un pueblo de paso, o sea que hace unos 12, 15 años muy fuerte, y hace unos 7 años incorporado a la red y con una mirada muy fuerte, con una decisión de qué tipo de turismo queremos, que es este segmento, el turismo rural comunitario. Bueno, ¿cuál viene siendo la experiencia, ¿no?, en estos 7 años de trabajo? Muy bien, el trabajar en red nos favorece mucho, que tenemos un contacto con gente, también nos abrió puertas a nivel institucional, de presión ante tanto el gobierno provinciales como el gobierno nacional, donde hoy pudimos poner en agenda nuevamente el turismo rural comunitario, que fue dado de baja al inicio de la gestión nacional. Hoy a través de aliados estratégicos logramos posicionar nuevamente amigos, gente que quedó de planta en los ministerios, hace que busquemos esos aliados nuevamente y se reflote esto, así que contento, eso es lo que genera la red, de trabajar así con fuerza, ya no una comunidad, sino somos muchas, más de 40 comunidades, así que es muy positivo en ese lado. Bueno, hoy hablabas acerca de el turismo, la propuesta que llevan adelante las comunidades, que bueno, hoy por hoy pueden administrar una agencia de turismo, una agencia de viajes, hoy por hoy está en manos, digamos, las comunidades. Pero más allá de eso, ¿cuál sería como otra diferencia, o qué es lo que lo diferencia del turismo convencional? Y la preservación de los recursos, más que hablar de recursos, de nuestros hermanos, de todos estos seres vivos que nos rodean acá, como decía hoy, el lago, el bosque, la montaña, todos son parte de esta vida, son parte de ellos también. Eso es lo que nos permite mucho preservar para las futuras generaciones, un turismo de bajo impacto. Y otra cosa muy importante es el poder retener nuestros jóvenes en cada lugar, en cada rincón de nuestro país. Esto permite el arraigo, y que no nos vamos a engrosar villas miserias a veces en las grandes ciudades, escasa capacitación, vamos a eso, hoy nos permite quedarnos en nuestro territorio. Es muy fuerte, es una herramienta de autodesarrollo en cada comunidad, y no solamente hablando pueblo originario, porque la Yatur justamente es movimientos campesinos, pueblo originario, que ese es muy importante también. Todo junto, todas las minoridades ahí juntas. Vamos a continuar escuchando
más a Sebastián Pastrana de la provincia de Tucumán por el 5º Encuentro Nacional de Red Argentina de Turismo Rural Comunitario que se realizó aquí en la localidad el pasado fin de semana. Pastrana nos sigue hablando sobre los beneficios del turismo rural comunitario en las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho de todo el país. ¿La gente busca, digamos, este tipo de turismo rural comunitario o ustedes más que nada tienen que salir a ofrecerlo? No, hay un segmento, esto se diferenció bien estos últimos, 4 años que marcamos, en el caso nuestro, como en esta comunidad, pero se está viendo a nivel mundial. Hay un segmento bien diferenciado que son jóvenes profesionales que se cargan una mochila al hombro por comodidad para recorrer estas montañas, lugares naturales, pero un segmento muy en crecimiento. A veces en el caso nuestro, la comunidad nos consumía mucho el turismo europeo, que era el que investigaba, buscaba. Hoy, por suerte, podemos festejar que el turismo, nuestros hermanos argentinos están recorriendo, que no se tienen que ir a la India, no se tienen que ir a Costa Rica, no se tienen que ir a Perú a buscar eso, que está en nuestro territorio argentino, lo tiene todo. Y poder valorar eso es muy positivo, que hoy las grandes ciudades de Argentina están consumiendo este turismo. Bien, Sebastián, volviendo un poco al encuentro que están realizando aquí en la zona del Mascardi, aquí en Bariloche, han iniciado ya con las reuniones. ¿Cuáles son los temas que están tratando? ¿Qué es lo que están hablando entre ustedes? Hoy en especial hay un enfoque marcado en el tema de comercialización. Empezar a trabajar muy fuerte porque los otros encuentros se llevaba mucho, que no se deja de lado, no de que este encuentro se deja de lado el tema territorio, pero se hacía una discusión muy larga ya, se acompaña a los reclamos de territorio de muchas comunidades que están sufriendo atropellos, esto, pero ya hay emprendimientos que están funcionando, que necesitan ya la parte comercial para sostener esto, así que se está trabajando mucho de las problemáticas de comercialización, del nexo entre gobiernos, tanto nacional, provincial, el sector privado como las agencias de turismo que están aliadas. Hay agencias interesadas en trabajar esta propuesta y bueno, la hermandad, reconocerse, conocerse, ubicarse. Hay hermanos de Chile, incluso hermanos mapuches de Chile que están acá, que es muy fuerte, y nosotros mismos a veces de nuestra región, de la puna catamarqueña, que está muy cerca, pero a la vez está muy lejos, que eso es lo que tienen los territorios tan grandes de la Argentina, que nos estamos conociendo acá con muchos hermanos. Así. Bueno, ¿cuánta gente aproximadamente se ha congregado aquí? Y hay una aproximada de 150 personas que vienen, porque hay otros que se han sumado ahora a último momento. Es una convocatoria importantísima para lo que significa el traslado, la logística, y bueno, y el felicitar a la comunidad anfitriona, donde excelente la atención, el servicio. Bueno, felicitar también al gobierno provincial que demostró con la gente del área de turismo, la ministra de Turismo, todo el acompañamiento a esto, y bueno, eso ayuda mucho a que las comunidades se afiancen y sea un éxito este 5º encuentro y los 10 años de la Yatur. Bueno, ¿por qué la gente debería elegir el turismo rural comunitario? Bueno, hoy está de público conocimiento a nivel mundial incluso el desastre que estamos haciendo con nuestra madre tierra, así que hoy este es un turismo no invasivo que promueve la conservación de la naturaleza y entonces tanto en la agricultura, en la producción, en lo industrial está haciendo un desastre muy grande. Esto queremos que, no sé, nuestro bisnieto en el caso mío y las audiencias de ustedes que estén ahí escuchando, viendo esto, que también sigan disfrutando estos bosques, estos lagos, y en el caso nuestro las montañas, las punas, los Andes, y la forma de disfrutarlo va a ser con el turismo rural comunitario. Así que elegir esta propuesta es elegir cuidar la madre tierra. Por último, Sebastián, si alguien se da una vuelta por Tucumán, quisiera visitarlos, ¿cuál es la manera de ubicarlos? ¿Cuál es el contacto que la gente pueda tener o acceder, digamos, para llegar a ustedes? Trabajamos con redes sociales, hay un Facebook que es Turismo Rural Comunitario Amaicha,
donde está, ahí exponemos los distintos emprendimientos. Tenemos una página web que es amaichadelvalleturismo.com, muy fácil. Y bueno, hoy se googlea, por suerte, estamos muchos medios como ustedes, el agradecimiento, aprovecho ahora de agradecer a ustedes, a la prensa en general, que hace que hoy todas estas imágenes, todos estos eventos estén registrados y hoy nos pueden ubicar googleando, poniendo Amaicha del Valle, sale. Así que invitamos a recorrer Tucumán, una de las provincias más chiquitas, pero con una diversidad. Para llegar a nuestra comunidad pasan de la llanura, los cañaverales, el pedemonte tucumano, la selva tucumana, el valle de altura como Tafí del Valle, y después de 3.042 metros descienden a los agrestes, a los secos, con los centinelas nuestros, que son los abuelos Cardones, para visitar la emblemática ciudad sagrada de los Quilmes en el territorio tucumano, el Valle Calchaquí. Así que ya es una excursión solamente llegar con una diversidad de paisajes en menos de 4 horas. Así que invitado que lleguen.